Marcos capítulo 4, versículo 35. Si ya lo tienen allí, les pido que se pongan en pie para leer con reverencia la palabra. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Así dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, pedimos de tu bendición. Sabemos, Padre, que esta es tu palabra y que tú das entendimiento a quien tú quieres. Te rogamos, Señor, que te complazcas y nos des entendimiento, que nos des luz en tu escritura y podamos ver tu gloria, Dios, en la faz de Jesucristo. Ayúdanos a honrarte y a no distraernos en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez se han asombrado por un evento natural? ¿Se han estremecido alguna vez con el sonido de un trueno? Tal vez han estado presentes en un huracán y han visto la devastación que puede hacer sobre una ciudad. Puede ser que hayan visto de lejos la nube que forma una explosión volcánica. Yo sé que hay hermanos aquí que vivían en la Ciudad de México y alcanzaban a ver algo de eso, o en el estado. Quizá hayan visto imágenes de un deslave o de una avalancha, y cómo en cuestión de segundos toneladas y toneladas de tierra o de agua pueden ser desplazadas y destruir lo que haya a su paso. Y también, creo, es probable que la mayoría de ustedes hayan sentido alguna vez la fuerza de un sismo. Son momentos como esos que nos paralizan, los que no sabemos qué hacer. Y no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no se sienta intimidado por alguno de estos eventos. Aún el más valiente, cuando se estremece la tierra o cuando se conmueven los cielos o las aguas, tiembla. Hay un tremendo poder en los elementos creados que nos hace sentir como hormigas, que nos hace ver nuestro lugar en la tierra, que somos pequeños, que somos débiles, y que un evento que escapa por completo de nuestro control puede destruir en cuestión de minutos, en cuestión de poco tiempo, nuestra casa, nuestras posesiones, o incluso podríamos decir aún nuestra propia vida. Y es algo entendible que nos sintamos así delante de eventos como esos, porque Dios, hermanos, los ha hecho para demostrar su propia gloria. Nuestro pasaje, sin embargo, resalta por su contraste. Los discípulos respondieron como todos nosotros hubiéramos respondido. Pero Jesús tenía una actitud muy diferente. Jesús tenía una actitud que contrastaba allí en la barca, que se veía muy distinta
a lo que ellos habían conocido. Para empezar, estaba dormido. Imaginen eso. Hermanos, si el Evangelio nos dice que la barca ya se estaba negando, quiere decir que el agua había logrado entrar en la barca por las olas y el Señor estaba dormido. En segundo lugar, cuando levantan al Señor Jesús, Él no demuestra temor alguno. Parecería que instintivamente sabían que Él podría hacer algo en ese momento, aunque eso estuviera mezclado con incredulidad, según Jesús nos lo dice. En tercer lugar, el Señor habló al mar y al viento y les dio una orden, de tal manera que los discípulos terminaron más sorprendidos por ver quién es el que iba en la barca con ellos que por la misma tormenta. De esa forma, el pasaje nos enseña más de la identidad de Jesucristo y de la extensión de su poder. Vamos a ver, hermanos, ¿cómo podemos aprender de esto? ¿Qué nos dice de la identidad de Jesús de Nazaret este pasaje? ¿Qué nos dice acerca de su poder? Y cómo eso debería tener repercusión en nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver una introducción de ese escenario que era la barca y el mar, y después veremos el pasaje en tres encabezados. Y son encabezados que surgen naturalmente. Vamos a ver en primer lugar una gran tempestad. Vamos a ver en segundo lugar una gran calma. Y vamos a ver en tercer lugar un gran temor. Y eso, hermanos, es lo que encontramos en nuestro texto. El versículo 37 habla de una gran tempestad. El versículo 39 nos dice que se hizo grande bonanza o gran calma. Y el versículo 41 nos habla de un gran temor. El adjetivo grande se repite 3 veces. Una gran tempestad, una gran calma y un gran temor. Pero veamos primero el escenario. Recordemos que el Señor Jesús, hermanos, había estado enseñando las parábolas que estuvimos viendo en este capítulo y que lo hizo a la orilla del mar. Recuerdan que se nos dice en el capítulo 4, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ese había sido el escenario en el que terminamos las parábolas, el Señor sentado en la barca, enseñando desde allí. Y esta sección nos coloca en el mismo lugar. Nos dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál día? El día en que el Señor había estado enseñando acerca del reino por esas parábolas. Nuestro Salvador estaba demostrando un espíritu incansable. Ese mismo día iban a salir de viaje en la noche, cruzando el mar de Galilea, para que el Señor siguiera trabajando. Cristo estaba entregado por completo a la obra del reino. Y fue al caer la noche que el Señor dice, pasemos al otro lado. Recuerdan, estaban en la orilla del mar, ahora iban a navegar para cruzar el mar de Galilea. El Señor despide a la multitud y sin hacer ninguna pausa emprenden su viaje por esa región. Y es así, hermanos, que se nos abre el paso a una sección en Marcos en la que veremos una serie de milagros que nos siguen enseñando quién es Jesucristo. Cristo va a demostrar aquí su poder sobre los elementos creados. Es lo que encontramos en el pasaje. Cristo va a demostrar después su poder sobre los demonios y sobre una legión de ellos con el endemoniado gadareno. Y Cristo, hermanos, va a demostrar su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Porque después vamos a ver a la mujer con el flujo de sangre y a la hija de Jairo que había muerto. Comencemos pues con esta primera parte para ver
cómo el Señor, cómo es que Cristo demuestra su poder sobre los elementos o las fuerzas creadas. El mar de Galilea es el escenario en este punto, y eso es importante, porque ayuda a entender lo que pasó en ese momento. El versículo 37 nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El mar de Galilea, hermanos, y esto nos ayuda a entender esta escena, es en realidad un lago que por un lado está cubierto de formaciones montañosas. Israel tiene una geografía muy particular. Y por el otro lado del mar de Galilea hay un espacio que está abierto, por el cual fluyen corrientes de aire. Y hay corrientes repentinas hasta el día de hoy que en poco tiempo, al chocar con las formaciones montañosas, pueden formar tormentas en muy poco tiempo. El panorama puede cambiar completamente. Puede ser que el clima parezca tranquilo y de repente, con los vientos repentinos que vienen desde el lado sur, desde el desierto, que chocan allí en el mar, se forman grandes tormentas. Y eso fue lo que ocurrió en aquella noche. Una gran tempestad. Piensen bien en aquella escena e imaginen el miedo que nos causaría a nosotros si estuviéramos allí. Creo que estamos conscientes, hermanos, de que si alguien cae al agua en medio de una tormenta, sus probabilidades de sobrevivir son casi nulas. Incluso, si tuviéramos a Michael Phelps allí intentando nadar en contra de una tormenta, incluso el hombre más atlético podría desaparecer en segundos y una ola se lo tragaría. La tormenta era de tal magnitud que el pasaje nos dice que la barca se estaba hundiendo. El agua estaba entrando allí. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Hermanos, a menudo leemos la reacción de los discípulos y pensamos que nosotros estamos por encima, que hemos entendido mejor las cosas. Pero la verdad es que hubiéramos reaccionado de la misma forma o peor. Pero como les decía, encontramos un contraste aquí y es algo que sorprende, es algo chocante. Porque mientras que los discípulos observan esto, el Señor estaba en la popa, nos dice el versículo 38, durmiendo sobre un cabezal. El Señor tenía una almohada allí, como si no ocurriera nada, seguramente exhausto de una jornada de trabajo en la que había estado enseñando acerca del reino. Su confianza en el Padre era inquebrantable, y él estaba tranquilo en medio de la gran tempestad. Jesús, hermanos, es un ejemplo de lo que nos dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Señor está demostrando esa clase de confianza. Parece que no hay nada que pueda moverlo. Pero ¿cómo responden los discípulos aquí? Estaban aterrados. Los discípulos pensaban que este sería quizás su último viaje. ¿Han estado ustedes en una situación similar? Hermanos, quizás se han subido a un avión y empiezan a experimentar una turbulencia y se dan cuenta de que están a bordo de un pedazo de metal surcando los cielos y pensando: ¿cómo esto es posible? ¿Cómo me subí a esta cosa? O quizás han estado en una situación mucho más peligrosa, porque los aviones son muy seguros, hermanos. Quizás han estado en el mar, quizás alguno de ustedes estuvo a punto de ahogarse, quizá de niño, quizá en algún huracán.
Recuerdo, hay unos hermanos aquí que estuvieron presentes en un tornado y no tuvieron la oportunidad de huir, se escondieron abajo de un puente en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo hubieran respondido? El miedo, como he dicho, es algo que nos paraliza, que no nos deja pensar bien, que nos confunde, que nos hace decir y hacer cosas raras, cosas extrañas, cosas irracionales a veces. Si ustedes han visto a una persona que acaba de estar en un accidente automovilístico, por ejemplo, muchas veces no puede reaccionar bien, no sabe lo que pasó, no sabe dónde está, incluso es posible que olvide su nombre o con quiénes venía. Es tal, hermanos, el trauma, el choque que puede ocasionar un evento como ese. Pero el temor lleva a los discípulos a despertar al Señor, y el Evangelio registra las palabras de ellos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y sabemos que se trataba de incredulidad, por lo que el Señor les dice después: ¿cómo no tenéis fe? La pregunta aquí, hermanos, es más bien un reproche, es una queja. Ellos ven al Señor dormido y le dicen: Maestro, nos estás dejando morir. ¿No te importa que estemos aquí a punto de ser destruidos por esta tormenta? ¿Es acaso que no te interesan las vidas de tus propios discípulos? Maestro, ¿es esta tu enseñanza? Pero bien le dijeron Maestro, porque Cristo, hermanos, estaba a punto de darles una lección, pero una lección que ellos no esperaban en ese momento. ¿Y cuál es la lección? Jesús les va a enseñar quién es Él a través de este milagro, de esta proeza. Ya deberían haber entendido en ese punto, pero ellos, como nosotros, eran de lento aprendizaje. Jesús había demostrado ya su autoridad. Lo habíamos visto desde el capítulo 1 de este Evangelio. Lo vemos expulsando al demonio que estaba en la sinagoga, poseyendo a un hombre. Lo vemos sanando a los enfermos. Los discípulos lo habían visto. Ellos eran testigos de eso. Lo vemos enseñando de una manera en que nadie lo había hecho, con una autoridad distinta. Vemos a Cristo llamando a los discípulos con poder: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Jesús esperaba que ellos ya hubieran entendido en este punto que Él tenía el poder para gobernar sobre el viento y sobre los mares. Y podemos decir que aquella tormenta y la reacción de los discípulos nos ayuda a diagnosticar cuál era su problema. ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿Cómo podemos definir la razón por la que ellos no tuvieron fe en ese momento? Déjenme decirlo así: todavía no entendían bien quién era Jesús. Y lo voy a repetir, hermanos, porque es muy importante para que podamos aplicar bien este pasaje. Todavía no entendían bien quién era Jesús. Recuerden bien esto, porque nos ayudará a entender cómo es que lo que Cristo nos enseña repercute aquí sobre nuestras vidas, las vidas de todos los que estamos aquí presentes. Pero no solo encontramos una gran tempestad, porque la gran tempestad dio paso, por la obra de Cristo, a una gran calma. Nos dice el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es que se hace esa gran calma o esa grande bonanza? ¿Cómo es que el mar embravecido llega a ser mar dulce, tranquilo? El pasaje nos dice que Jesús reprendió al viento y habló al mar. Las palabras de Jesús demuestran su autoridad. El verbo reprendió y el imperativo calla, enmudece, nos recuerdan a la escena en que el Señor expulsó al demonio en la sinagoga. Porque Cristo también le dijo a ese demonio: enmudece, y lo reprendió.
Esto nos dice que Jesús tiene el poder como para poner en orden a una fuerza tan caótica como puede tener el mar. De hecho, esto es algo que está presente en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en la descripción que hace Apocalipsis de esa Jerusalén celestial se dice que no va a haber mar? Alguien puede decir, hermano, pero el mar es tan bonito, ¿por qué no va a haber mar allí? No es que no vaya a haber mar, hay un mensaje detrás de eso. Es que el mar, hermanos, para la mente judía, es un lugar temible, es un lugar complicado, es un lugar en el que se demuestran esas fuerzas caóticas. Y el único que puede poner orden, lo vemos desde un principio en el libro de Génesis, al mar, es Dios. El único que puede controlar a los monstruos marinos que aparecen desde un principio en la Escritura es Dios. El único que puede tomar a Leviatán, como Dios le dice a Job, y usarlo como su mascota sin ningún esfuerzo, es Dios. La idea de Apocalipsis es que no va a haber ninguna fuerza rebelde o ninguna fuerza caótica en el cielo. Va a haber un orden perfecto. ¿Quién es capaz de hablar al viento y al mar? ¿Quién es capaz de controlar una fuerza tan caótica? Hermanos, esta escena sería diferente si Cristo hubiera hecho una oración en ese momento y hubiera dicho, Padre, te ruego que en este momento detengas el viento y el mar. Probablemente los discípulos estaban esperando que si el Señor hacía una oración así, iba a ser escuchado. Pero no es eso lo que vemos aquí. Jesús no está haciendo una oración. Jesús le está hablando a esos elementos, a esas fuerzas, al viento y al mar. Está hablando a la creación. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sorprende es que la creación hace caso, se somete a la voz de Cristo. Para ser capaz de hacer eso, lógicamente, uno tiene que ser mayor que la creación. De tener una autoridad y poder que estén por encima, aún de las fuerzas más grandes. El ser humano es capaz de influir hasta cierto punto y de manera limitada en la creación. Podemos desviar ríos, podemos construir presas, podemos construir grandes muros para intentar protegernos de un maremoto, pero nadie jamás podrá controlar la fuerza del viento y del mar embravecido. No hay poder humano para lograr eso, ni con la mayor tecnología. Sin embargo, Cristo controló esas fuerzas tan solo con su palabra. Y no fue un milagro, hermanos, en el que el efecto tardara 20 minutos, como para que nosotros podamos decir, pero ¿qué tal si la tormenta en ese momento se iba a calmar? Porque el efecto de las palabras de Cristo fue inmediato. El pasaje nos dice que después de decir calla, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cristo después amonesta a sus discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Por esto vemos que el Señor esperaba que ellos no quedaran paralizados en ese momento. Pero alguien puede preguntarse, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién no se asustaría con la gran tempestad? ¿Cómo Cristo podía esperar que ellos tuvieran calma en ese momento? Sin embargo, hay una forma muy clara de entender esto. Si los discípulos hubieran reconocido bien a aquel que estaba en la barca con ellos, no hubieran reaccionado de la misma forma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo no está pidiendo algo que rebasara la razón en ese momento. Cristo no está pidiendo algo que sea injusto. El reproche aquí o la amonestación es justa porque ellos no habían reconocido bien todavía quién era
Jesús. Si hubieran entendido que el poder de Jesús de Nazaret también se extendía, además de la enfermedad, además de los demonios, como vemos en el capítulo 1, además del perdón de los pecados, a controlar también por su fuerza los elementos creados, habrían permanecido tranquilos. Habrían dicho: Jesús no es solamente el capitán de esta barca, Él es el capitán de la tormenta, Él es el capitán del viento, Él es el capitán de las aguas. Por lo tanto, la fe de la que habla Jesús aquí implica reconocer quién es Él y cuál es su poder. Hermanos, creo que a todos nos queda claro que no puede haber fe si no hay conocimiento. Que yo no puedo creer en Jesús si no conozco quién es Jesús y cuál es su poder. Y ese es el punto aquí. Pues esa gran calma, si el mar estaba ahora tranquilo, los que estaban intranquilos después eran los discípulos. Porque después de la gran calma vemos en tercer lugar un gran temor. El versículo 41 nos dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aun si los discípulos no habían entendido bien quién era Jesús, el temor que sintieron por la tormenta había quedado muy atrás. Su mayor temor ahora era: ¿quién es el que estaba con ellos en la barca? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es capaz de hacer esto? El Evangelio según Marcos no responde la pregunta en estos versículos, pero ya nos lo había dicho desde un principio del Evangelio, que esta persona es Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza Marcos. Nosotros tenemos este punto de ventaja, ya lo sabemos de antemano, ellos apenas lo estaban entendiendo, pero hay una razón por la que el evangelista decide hacerlo de esta manera, presentarlo de esta forma. Y es, hermanos, para que nosotros respondamos la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay un aire de misterio aquí, y solo los que tienen oídos para oír, como Jesús nos ha enseñado en las parábolas, reconocerán la identidad de Jesús. Podrán contestar a esa pregunta correctamente. ¿A quién más obedecerían el viento y el mar? ¿A quién más, hermanos? Díganme. A Dios. Los discípulos conocían el Antiguo Testamento y no podrían evitar acordarse de algunas referencias. Quiero que veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que vean referencias en las que los discípulos pudieron haber pensado cuando presenciaron este evento. Vayan por favor al Salmo 65. Salmo 65. Y vean el versículo 5. Salmo 65, 5. Que nos dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Es Dios el que lo hace. Salmo 107, versículo 23. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego
y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Proverbios, hermanos, capítulo 30, versículo 4. Proverbios 34. Proverbios 34 nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Creo que podríamos contestar esa pregunta, ¿no es cierto? Job, capítulo 12. Job, capítulo 12, versículo 15. De igual forma, hablando acerca de Dios, con quien está la sabiduría y el poder, nos dice el versículo 15: si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Y por último, hermanos, veamos el libro de Nahum, del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3. Hay más textos, solo quiero darles algunos ejemplos. Nahum, capítulo 1, versículo 3, que nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. ¿Cómo podemos responder entonces, atendiendo a lo que nos enseña el Antiguo Testamento, a la pregunta de los discípulos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios. Es la forma en que tenemos que responder. Pero si el pasaje nos dice que Jesús estaba dormido, tenemos que agregar algo a esa declaración. No es solo Dios, es Dios hecho hombre. La segunda persona de la divinidad, distinto a la subsistencia del Padre, pero de la misma esencia que Él. Hermanos, tenemos que concluir que mientras que el Señor Jesús dormía, su naturaleza humana se demostraba en su sueño, pero en su naturaleza divina, Él era el que estaba sosteniendo tanto la barca como la tormenta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Debemos responder: es el Verbo encarnado, el mismo que hizo los cielos y la tierra y el mismo que los sostiene. Jesús es quien gobierna sobre los vientos, los mares y todas las fuerzas de la creación. Pero ¿cómo nos apropiamos ahora de esta verdad? Hemos visto que el pasaje nos dice quién es Jesús por medio de este milagro. Pero ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Creo que la primera pregunta debería ser: ¿conocemos realmente a Jesús? ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Resuena tu voz en asombro junto con la pregunta de los discípulos? Porque muchos dicen conocer a Jesús, pero realmente no entienden su identidad. Hablan de Jesús como de un buen hombre y punto, pero no lo reconocen como Dios en la carne. Hay muchos que tienen un Cristo de papel, uno que en lugar de mandar al mar y los vientos, sería llevado por ellos. Jesús no nos da alternativa. Sus milagros son tan grandes y sus palabras tan contundentes que no pueden ser ignoradas. O lo confiesas como el Hijo de Dios y el único Salvador, o lo rechazas por tu duro corazón. Pero Jesús no nos da una tercera opción. En segundo lugar, debemos decir que el asombro que provoca Jesús por este milagro debería derribar de nuestro orgullo. ¿Es acaso que nos sentimos fuertes o poderosos? ¿Es acaso que nuestro concepto
acerca de nosotros mismos es muy elevado, adelante, te invito, ponte delante de una tormenta e intenta hablarle a ver qué es lo que pasa. Pero además, hermanos, este pasaje derrumba las concepciones deístas que se promueven actualmente. Y permítanme explicar a qué me refiero. Me refiero a esa idea de que Dios no interviene en los fenómenos, entrecomillados, naturales, y que el mundo es como una especie de reloj que se mueve por sí solo. Muchos promueven una idea así en el día de hoy. Incluso hay cristianos que piensan así, pero no hay nada más alejado de la realidad. Jesucristo nos enseña que Él está en control de esos fenómenos y que puede detener su fuerza en un segundo si así le complace. Así que, hermanos, en realidad cuando pensamos en la creación, yo sé que la vemos de una forma muy ordinaria, pero no tiene por qué ser así. Porque en la creación lo que encontramos es una demostración de la gloria de Dios, de su poder, de su grandeza, de su sabiduría. ¿Por qué los plátanos dan plátanos y por qué las fresas dan fresas? Quizá les parezca una pregunta muy abstracta, pero es que damos las cosas por sentado y pensamos que simplemente funcionan así y olvidamos lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Hechos, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, no hay forma de escapar a donde voltemos en este mundo, incluso a nuestro propio corazón, de la existencia y de la grandeza de Dios. No hay manera. Incluso si lo estamos negando, solamente comprobamos que el problema es nuestro corazón. Yo no creo en los unicornios, pero no por eso los aborrezco. Pero ¿qué demuestra a las personas cuando niegan a Dios? Que el problema es el corazón, es un problema moral, un problema con Dios. Pero quizá alguien objetará, hermano, pero no hay grandes desastres y catástrofes en este mundo. Las hay, en definitiva. Pero querer negar el control de Cristo, la soberanía de Dios, no es la respuesta. La respuesta correcta sigue la dirección de los discípulos: temor, asombro y adoración. Hermanos, cuando vemos que la tierra se conmueve y hay un gran sismo, esa debería ser nuestra reacción: temor y asombro. Dios está en los cielos y nosotros solamente somos criaturas. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dios es el que tiene la autoridad. En tercer lugar, nuestra respuesta al porvenir, y con esto termino, nuestra respuesta al porvenir dependerá de nuestro conocimiento de Jesucristo. Y esta es una de las aplicaciones más importantes. Nuestra respuesta al futuro, el cómo vamos a reaccionar en momentos en que pueden conmoverse los cielos y la tierra, en que tengamos alguna situación difícil, dependerá de nuestro conocimiento de Jesucristo. Y es un principio teológico que se demuestra en el pasaje. Déjenme expresarlo de esta manera: cuanto mayor sea nuestro conocimiento de quién es Jesucristo, mayor será nuestra fe y menor será nuestro temor. Cuanto menor sea nuestro conocimiento de quién es Jesucristo, mayor será nuestro temor y menor será nuestra fe. ¿Pueden ver la relación que hay allí? Si los discípulos hubieran entendido bien quién estaba en la barca con ellos, no hubieran reaccionado así. Hubieran estado tranquilos. Quizá hubieran luchado en su corazón, pero hubieran confiado, hubieran tenido fe en ese momento. Y si conocemos bien a Cristo, hermano, hermana, vamos a disfrutar de una mayor fe y de un menor temor. ¿Te agobian los temores? ¿Te sientes identificado con los discípulos? Tú dices: yo sería el primero en reaccionar de esa manera, o incluso me siento así en este momento por algo que está pasando en mi vida.
Pues aquí está la respuesta. Contempla por la fe al Señor Jesús. Recuerda su poder sobre los cielos y la tierra. Velo ejerciendo su poder a favor de ti, pecador, a favor de tu alma. El que calmó al mar y al viento, ¿no podrá calmar también tu alma y traer paz? ¿No podrá sostenerte en ese momento? El que gobierna sobre todo lo creado, ¿no te ofrece también a ti el perdón de los pecados? Porque el mismo, hermanos, que vemos aquí, que detuvo el viento y el mar, va a ser el mismo que veamos más adelante en el Evangelio, ofreciéndose voluntariamente sobre la cruz. Y cuando vemos esa demostración de autoridad y de poder, podemos contemplar más su amor, podemos entender más de cómo lo que Cristo hizo en la cruz, no lo hizo forzado, no lo hizo obligado. Hermanos, si hubiera escogido así, Él pudo haber descendido y por su poder hacer desaparecer a todos los que estaban allí. Pero Él nos va a decir más adelante en Marcos que había venido a poner su vida en rescate por muchos. Solo en Cristo hay paz, perdón y salvación. Amén. Oremos.